Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Alcides Morales de la Iglesia de Dios El Faro y es un placer poder estar hoy compartiendo la palabra nuevamente contigo. Ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, donde nos estés mirando, gracias por dejarnos entrar y compartir la palabra de Dios, una palabra que estoy seguro que va a bendecir tu vida como siempre lo hace. La palabra de Dios es de bendición. El título del mensaje de hoy es ¿Fe real o fingida? Aunque parezca increíble, la Biblia habla de una fe real y una fe fingida. Cuando nosotros pensamos en algo que podemos fingir, no lo sé cuánto tiempo podemos fingir. Tal vez nosotros, por ejemplo, podemos ponernos la camiseta de nuestro equipo de fútbol, el short, medias, zapatos de fútbol, una pelota bajo el brazo y aparentar ser buenos jugadores, pero si en un momento tenemos que entrar a la cancha, si no somos realmente jugadores, bueno, ahí se va a ver quiénes somos realmente. Bueno, en la vida espiritual muchas veces es lo mismo. Nosotros podemos tener toda la apariencia por fuera de ser personas que tienen fe, que logran cosas, pero en el momento de entrar a la cancha, ahí se verá el verdadero cristiano. Mira, escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, escúchate el versículo que es importante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es llamativa lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, hablando de que estaba seguro que él tenía una fe no fingida. Cuando yo leo esto, obviamente puedo pensar en lo que comencé al principio, pensar de que si el apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo sé que tú tienes una fe no fingida, puedo pensar también de que alguna persona pueda tener una fe que la podemos fingir. Pero a través de esa convicción que el apóstol Pablo tenía acerca de Timoteo, es que luego habla lo siguiente, y ya vamos a volver a este versículo, pero vamos a leer el siguiente. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Una de las pocas o única manera que nosotros podemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Qué es avivar? Avivar, cuando nosotros avivamos un fuego es porque el fuego se está apagando, porque no queremos hacer algo a las brasas o algo en el fuego y no podemos hacerlo porque el fuego está muy pequeño y tenemos que avivar el fuego. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tal vez lo que el apóstol Pablo estaba viendo en Timoteo era que su fe, que su accionar diario como cristiano no era el mismo que al principio, estaba decayendo, estaba bajando sus brazos, tal vez no era el mismo Timoteo de siempre. Entonces el apóstol Pablo le estaba hablando, le estaba diciendo, mira, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Así que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, lo que le está hablando, lo que le está diciendo es justamente de que tiene que avivar eso de que Dios puso en la vida de cada uno. Nosotros, hombres y mujeres de Dios, tenemos un don, tenemos un talento, tenemos algo que Dios puso en nosotros y entonces es el momento en que nosotros tenemos que comenzar a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Entonces lo que Dios está diciéndole a Timoteo es aviva ese fuego, aviva el don de Dios que está en tu vida. Porque si no avivas ese fuego del don de Dios que está en ti, entonces tu vida cristiana no será lo que tiene que ser y no lograrás cumplir las metas que tienes que cumplir. Así que Pablo le hablaba a Timoteo, un conocedor de Timoteo, y le decía, mira, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo creo que en los tiempos en que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos de miedo, tiempos de fracaso muchas veces en nuestra vida. Así que el apóstol, y creo que esta pandemia ha sacado de nosotros tal vez ese miedo a ser nosotros los cristianos que queremos y que debemos de ser. Nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de mantener nuestra fe sostenida, nuestra fe adelante, pero cuando nosotros empezamos a vivir diferentes circunstancias, a veces esa falta de fe genuina, esa falta de fe verdadera comienza a aparecer en nosotros
y empieza a hacer estragos. La verdadera fe se demuestra en los momentos de convicción. Mire, déjeme decirle algo. Lo que uno puede ver. Uno puede ver en las redes sociales mucha gente que va a diferentes lugares y entonces suben al ómnibus y el ómnibus está lleno de gente, van al trabajo, está lleno de gente, luego los vemos que están en la plaza, que están en la playa, que están en el parque, rodeados de personas, pero cuando llega el momento, el domingo, el sábado, el día de venir a la iglesia, por ahí tienen miedo de venir porque, bueno, le tienen miedo al contagio, al virus. A veces pienso de que nuestro miedo es un poco selectivo, entonces tenemos miedo en algunos lugares, pero no tenemos miedo en otros lugares. Tal vez sea porque nuestra fe no está fundada, no tiene que estar fundada, entonces nosotros subimos a un ómnibus sin ningún tipo de problema, vamos a una plaza sin problema, vamos a un parque sin problema, pero cuando tenemos por ahí que venir a buscar de Dios, a buscar nuestro momento, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, entonces tenemos miedo y decimos, bueno, tal vez voy a la iglesia y me pueda contagiar del coronavirus. Yo creo, mi hermano y mi hermana, mi amigo, de que nosotros tenemos que tomar y pararnos firmes en la fe, porque si nuestra fe no es fuerte, no es estable, entonces nosotros vamos a empezar a dejar a Dios, tal vez hasta sin darnos cuenta. Acciones de la fe. Cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta este pasaje bíblico. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no podemos ser personas que tengamos miedo y que estemos caminando por el mundo teniendo miedo a las cosas que pasan. Recuerden, a principio de año, primero, segundo mensaje del 21, me acuerdo que fue sobre Josué cuando Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Luego acá también empieza a aparecer un concepto real, más o menos parecido, que es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no somos personas que debemos de demostrar miedo, ¿no? Nosotros tal vez lo podemos llegar a sentir de alguna forma, pero no podemos vivir con ese miedo. Cuando uno se remonta a la vida de los primeros cristianos, cuando los ponían en las plazas para que los leones de los romanos los mataran, cuando los perseguían y los prendían fuego y los mataban de diferentes formas y maneras, ellos no se quedaban encerrados y escondidos en su casa por miedo al romano o por miedo a que los perseguía, sino que ellos salían con total fe a predicar el evangelio, estando dispuestos aún a entregar su propia vida si era necesario, con tal de predicar el evangelio de Jesucristo. Los tiempos han cambiado y hoy por ahí una pandemia o un virus nos encierra en nuestra casa y nos llena de miedo. Y he hablado con personas muy valientes que no tienen problema, pero he hablado con otros que están aterrados y tienen miedo al virus y tienen miedo a salir de la casa, tienen miedo a congregarse porque están teniendo miedo a un virus que obviamente nos puede enfermar, pero que no nos puede acobardar ni nos puede hacer esconder. Nosotros debemos ser personas que podamos controlar ese miedo. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le está hablando de un hombre que realmente podía conquistar, ser diferente, llegar a otros lugares, a otra gente, a otros pensamientos, porque Pablo decía, yo sé que tú eres un hombre de fe verdadera. En estos momentos de pandemia, son los momentos en que nuestra fe legítima o no va a salir a luz. Si nosotros somos personas, como decía el apóstol Pablo, con una fe, y me llama la atención, él no usa el término con una fe verdadera, sino que él usa el término con una fe no fingida. Tal vez el apóstol Pablo podía ver, en mucha gente de su alrededor, podía ver personas que fingían tener fe. Miren, a veces me encuentro estoy con personas que tienen diferentes problemas, diferentes enfermedades. Entonces, cuando uno va e intenta inyectarle ánimo y fe, le decimos, bueno, mi hermano, mi vecino, vamos a orar y Dios puede hacer un milagro. Y la persona le dice, sí, pastor, yo creo, yo tengo fe en que Dios puede hacer un milagro, pero tal vez no los haga en mí. Nosotros muchas veces tenemos una fe, y permítame hablarlo de esta forma, una fe
no solamente fingida, sino una fe hasta incrédula. Yo puedo tener fe de que Dios pueda hacerlo, pero a veces no tengo fe de que Dios pueda hacerlo conmigo. Yo sé de que Dios nos puede guardar, librar y proteger, pero no tengo fe de que Dios pueda hacerlo conmigo. El apóstol Pablo no se refería a Timoteo como un hombre de fe, sino como un hombre de fe no fingida. Qué extraordinario que es esto. Mira, como te dije al principio, nosotros podemos vestirnos de jugadores, tener pinta de jugadores, la pelota bajo el brazo, pero el jugador, el verdadero jugador se va a ver dentro de la cancha. Nosotros podemos tener apariencia de cristianos, vestirnos como cristianos, hablar como cristianos, hacer comentarios de cristianos, pero cuando llega el momento de demostrar nuestra fe, ahí es donde nuestra fe fingida o no fingida va a salir a luz. Tú necesitas de alguna forma ser un hombre que pueda tomar tu fe, tomar tu estilo de vida y mostrarlo al mundo como lo que eres. Un hombre lleno de optimismo. Miren, tiempos de miedo. La gente tiene miedo. La gente se esconde, la gente no quiere salir. Y nosotros, hombres y mujeres de Dios, debemos ser por ahí la esperanza que la gente necesita. El hombre y la mujer que le habla a su familia, que le habla a su vecino diciéndole, mira, no tengas miedo, ten fe, porque Dios es poderoso, Dios te va a ayudar, Dios te va a alegría. Escuchaba hace poquito estadísticas de los números de suicidios, cómo han subido a lo largo del mundo. La gente desesperada, llena de miedo, se encierra en su casa, entran en crisis y muchas veces optan por quitarse la vida por tal de no enfermarse y morir. Son cosas que no son lógicas, pero que no se entienden en la mente humana, pero se puede entender en la desesperación de la gente. Así que el mundo en los tiempos de pandemia, en los tiempos de crisis, necesita, mi hermano, mi amigo, necesita de ti y necesita de mí. Nosotros en los tiempos en que vivimos, el mundo necesita de las personas cristianas, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, que puedan salir a la calle con una sonrisa diciéndole al que está escondido, al que tiene miedo, al que está pensando en el suicidio, decirle, mira, hay esperanza, no temas porque Dios tiene el poder para sacarte adelante. Déjame orar, déjame pedirle a Dios para que te bendiga, para que te ayude, para que tu vida pueda ser diferente. Los matrimonios están sufriendo porque los tiempos en cuarentena, la convivencia no fue sencilla y los matrimonios sufren. Necesitan del pueblo de Dios, necesita de hombres y mujeres con una fe no fingida que puedan ir y decirle, mira, Dios tiene una solución para tu matrimonio, Dios tiene una solución para tus hijos, Dios tiene una solución para tu vida. Tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de crisis que el mundo vive. Pero sin ningún lugar a dudas, problemas, mira, problemas económicos. Cuánta gente que tenía entradas de su trabajo relativamente buena, hoy están en crisis económica, viviendo obviamente las consecuencias de esa situación, pero ahí tenemos que estar los hombres y mujeres no llorando por la economía, no llorando por el miedo, no escondiéndonos, sino con una fe no fingida, con una fe verdadera, diciéndole, mira, amigo, vecino, hay una solución para esta crisis, hay una solución para esta pandemia, hay una solución y esa solución se llama Jesucristo. Yo no estoy hablando de que la pandemia se termine mañana, tal vez estemos mucho tiempo más con pandemia, no lo sé, tal vez meses. Pero lo que sí sé es que el que puede hacer la diferencia en las personas, en los tiempos en que vivimos, lo que puede hacer la diferencia, el que puede cambiar la vida de la gente, la desesperación, el miedo, la angustia, sin duda que es Jesucristo. Y tú y yo debemos de ser personas que podamos tener esa fe no fingida que nos pueda hacer diferente al resto. Mira, yo pienso en una familia que está encerrada, que está con miedo, que no sabe qué hacer, pero ahí aparece un hombre con una fe no fingida, dándoles palabra de esperanza, orando por ellos, encomendándolos a Dios, diciéndole, vamos que se puede, podemos salir de la crisis, podemos salir del miedo, no temas porque Cristo está contigo. El último versículo dice, mire, el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto es tremendo. No, Dios no nos llamó para escondernos, para temer, sino que Él nos llamó, dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino, escucha, de poder, de amor y dominio propio, de poder.
El espíritu de poder está sobre nosotros, el espíritu de poder ayudar a los demás, el espíritu de poder tener fe, el espíritu de poder mantener la sonrisa, el espíritu que nos va a hacer diferentes al resto de la gente que vive en crisis, de poder, de amor, amar al prójimo, amar a los demás, más que a nosotros mismos. Si nosotros tenemos algo de miedo, si nosotros no nos atrevemos, pero tanto nos importa la persona que está cerca nuestro, que arriesgamos aún lo nuestro para ir a llevarle una palabra de ánimo, de aliento a la persona que está cerca nuestro, y de dominio propio. Mira, tú puedes dominar tu miedo, tú puedes dominar tu angustia, tú puedes dominar tu crisis. Tú puedes dominarla porque el Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo, es el que te da el poder, amor y dominio propio. Tú puedes ser diferente en el medio de la pandemia. Tú puedes ser un hombre que ilumine al resto en esta pandemia, en la oscuridad de la muerte. Tú puedes ser un hombre que haga diferencia en tu familia. Tú puedes ser un hombre que haga diferencia en tu comunidad. Tú puedes ser un hombre que hable, que camine, que piense en tu trabajo. Donde estés, tú puedes ser diferente. Porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo quiero decirte de que ese Espíritu Santo que está en tu vida es el que te va a hacer diferente. No puedes tener miedo, tienes que amar a tu prójimo y dominar el dominio propio. El dominio propio es eso, es dominarnos a nosotros mismos para no tener miedo, para no escondernos, para no angustiarnos y poder ser útiles y ayudar y bendecir a los demás. Así que quiero animarte en este día a que tú puedas pedirle a Dios para que tu fe no sea fingida, que tu fe sea verdadera y que si Pablo mañana tuviera que escribir algo acerca de ti, pueda decir, mira José, mira María, mira Pedro, mira Juan, mira. Tu fe no fingida es la que me llama la atención. Que Dios pueda darte una fe verdadera para que tú puedas caminar en medio de la pandemia siendo un hombre y una mujer diferente, que puedas dar esperanza y ayuda a las demás personas. Tal vez tú que estás mirando aún no has aceptado a Jesús. Mira, tú no puedes tener el espíritu de poder, de amor y dominio propio si no has aceptado a Jesús en tu corazón. Tal vez tú no puedas tener una fe genuina si Jesús, el dueño de la fe, no está en tu corazón. Así que quiero invitarte para que tú en este momento, en esta hora que estés mirando este video, puedas aceptar a Jesús en tu vida como tu Señor y tu Salvador. Desde ese momento tú comenzarás a vivir una fe diferente y este espíritu de poder, amor y dominio propio vendrá sobre tu vida. Si quieres aceptar a Jesús, por favor, repite conmigo, porque aceptar a Jesús es solamente una oración que tiene que salir desde nuestro corazón y Dios va a transformar tu vida y Dios va a transformar tu fe. Por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, quiero entregar mi vida en tus manos. Señor, ayúdame a yo poder tener fe en ti y que este espíritu de poder, de amor y dominio propio venga sobre mí en estos tiempos de pandemia. Señor, te entrego mi corazón y te acepto como mi Dios y mi Salvador personal. Si has hecho esta oración, te felicito porque es el primer paso que dio Timoteo, que dio Pablo y que todos nosotros hemos dado para poder acercarnos a Dios con fe. Si has hecho esta oración, pues te felicito. Es el primer paso para poder tener una fe no fingida. Pero tú que estás ahí mirando y tal vez ya estás en el camino de Dios, tú eres un cristiano, pues permíteme orar por ti para que en los tiempos de pandemia tú puedas mantener tu fe y poder caminar en un mundo sin miedo y sin temor. Permíteme orar por ti, por favor, ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner la vida de mi hermano y de mi hermana en tus manos, Señor, para que tú fortalezcas su fe y para que este espíritu, Señor, que no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y dominio propio, venga sobre él o sobre ella. Padre, los bendigo para que en los tiempos de pandemia, en los tiempos de miedo, en los tiempos de crisis, la vida de mi hermano y la vida mía y la vida de todos, Señor, pueda ser de inspiración para los demás. Los bendigo y los entrego en tus manos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que Dios fortalezca tu fe a través de este mensaje y que desde hoy en adelante tu vida pueda ser de inspiración
para los demás y que todos puedan verte a ti y que quieran ser como tú en el medio de la crisis y la pandemia. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alcides Morales. Gracias por dejarme entrar en tu casa y llevar este mensaje. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga.